SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Y este es el tiempo que dedicamos todas las mañanas al análisis en El Abierto de Hoy por Hoy. Hoy en esta edición especial desde Jerusalén, recordarán los oyentes, ayer hacíamos este programa desde lo más cerquita que podíamos de la Franja de Gaza, desde lo más cerquita que nos permitía Israel acercarnos a la franja, a unas decenas de metros, a unas centenares de metros de esa valla que separa la Franja de Gaza. Hoy estamos en Israel con la intención de llevar hasta ustedes un abierto más analítico y también de intentar comprender cómo vive, cómo respira la sociedad en Israel ante el genocidio que se está produciendo. Para que se hagan una idea, a 1 hora y media de coche, lo contábamos antes, del sitio donde nos encontramos. Estamos situados ahora mismo en una azotea de la ciudad vieja de Jerusalén, en el Hospicio Austríaco, una de las mejores vistas de lo que es esta ciudad vieja, patrimonio de la humanidad y que representa además la coexistencia de las religiones y de las culturas en esta ciudad. Una ciudad vieja, se lo contábamos a las 8, muy distinta a la que conocen todos aquellos que hayan hecho turismo por aquí, porque ha caído el número de turistas desde el 7 de octubre de 2023 y porque también toda la fisonomía, tanto de esta ciudad como de Tel Aviv, como de las grandes ciudades que hay en Israel, está marcada, está atravesada por todo lo que sucedió el 7 de octubre y las consecuencias que está teniendo. De esto vamos a hablar en los próximos minutos en El Abierto, al que hoy sí ya incorporamos a algunos de nuestros analistas habituales desde Madrid. Mariola Urrea, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Ignacio Escolar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángels. Y Joan Subirats, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Buen día, buenos días. Aunque estemos a esa hora y media en coche de la Franja de Gaza, no podemos hacer otra cosa que empezar este abierto precisamente en el interior de la Franja de Gaza, y por eso nos vamos a una conexión con Samer. Samer, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, mucho gusto. Buenos días. ¿Qué tal estás, Samer? ¿Cómo ha sido la noche? Bueno, esta noche en específico fue muy dura. Los aviones literalmente no se detuvieron toda la noche sobre nuestras cabezas. No sé si el periodista Pablo Morán lo pudo escuchar, de donde él está en Israel. Los bombardeos estaban aquí siendo constantes. Desde las 7 de la noche empezaron hasta las 7 de la mañana, literalmente, no cesaron. Yo estoy actualmente en el norte de Gaza y pues fue muy difícil, la verdad. Samer, tú has estado en el interior de Gaza desde el 7 de octubre, desde que empezó la ofensiva israelí. Sí, yo soy un palestino nicaragüense que vino aquí en el 2021 porque mi familia estaba aquí. Y en el 2023, del 7 de octubre, lamentablemente estaba aquí y me había atrapado aquí con mi familia. Y desde entonces hemos estado sobreviviendo. ¿Sobreviviendo, cambiando de sitio, o habéis podido permanecer en el mismo lugar siempre? No, hemos tenido que movernos, desplazarnos, pero gracias a Dios no tomamos la decisión de no ir al sur de Gaza. Nos hemos mantenido en el norte, yendo de casa en casa, donde amigos, donde familiares, tratando de resguardarnos, pero ha sido complicado. Varios amigos han fallecido, lamentablemente hemos perdido a muchas personas. Pero gracias a Dios mi familia aún sigue con vida. Hemos estado tratando de hacer todo lo posible por salir, pero como saben, las fronteras están cerradas. Yo, como le digo, soy un palestino nicaragüense y he solicitado a las autoridades de mi país, Nicaragua, que nos saquen, pero hasta el momento no hay respuesta. Ayer estuvimos, Samer, hablando con otros gazatíes, con otros palestinos que están en la franja, atrapados en esta ratonera, como tú, y nos decían que sobre todo en los últimos meses y las últimas semanas, sobre todo, lo más complicado, Samer, es conseguir comida. Sí, a inicios de enero hubo un tratado de paz, el cual duró 60 días, pero este tratado a mediados de marzo se detuvo y volvió a la guerra. Desde el 15 de marzo hasta hace como 2 semanas, prácticamente 5 meses por así decirlo, la comida ha sido un problema. Las fronteras cerradas, no había comida, lo único que había era harina. 25 kilogramos de harina literalmente valían $1,000. La situación es complicada y
Si quieres comer, tienes que ir y arriesgar tu vida en las ayudas humanitarias donde literalmente nos disparan, nos tiran bombas, gas lacrimógeno, los niños y las personas mueren ahí a diario. ¿Me entiendes? Es un peligro constante. ¿Tú has estado alguna vez en este reparto de comida? Sí, lamentablemente sí, no lo voy a mentir. He tenido que ir varias veces y he visto con mis propios ojos a las personas que literalmente les disparan por una bolsa de harina. O sea, y es algo indescriptible lo que sucede. Escucho de fondo algunos sonidos. ¿Cuántos miembros de la familia vivís juntos? Y entre ellos entiendo que hay niños también, Samer. Sí, mi familia somos 10 personas. Y 5 menores, los que son mis hermanos, mis sobrinos y mi hijo de 8 meses es el menor de todos. Son 5 niños y todos, la mayoría pues con nacionalidad nicaragüense, igual. Tu hijo de 8 meses, que entiendo que ha nacido entonces durante el asedio. Sí, mi hijo nació en noviembre del año pasado. Literalmente nació de noche y tuvimos que llevarlo al hospital a pie, ir 3 kilómetros a pie en la noche. Esa noche me acuerdo que había bastante bombardeo, entonces ir como mujer embarazada al hospital a pie, y cuando llegamos al hospital, pues que la situación, pues no había recursos médicos suficientes, entonces fue un parto muy difícil. ¿Conseguís suficiente alimento primero para un bebé de ese tiempo, de solo 8 meses, y luego para el resto de menores? ¿Qué comen los niños? Bueno, para el menor, que es mi hijo, lo que es pañales y comida, pues no hay, literalmente no hay. Básicamente lo que ha comido es de su mamá, pero comida de leche en bote no hay. Y para los otros niños lo mismo, mis hermanos pasan solo comiendo pan y a veces que le conseguimos arroz, nada más. La situación es crítica y ya no toleramos más. Por más que hemos tratado, no hay comida en el país. No es cuestión de que no haya dinero, es cuestión de que no hay comida en el país. Samer, ¿qué vais a hacer? ¿Vas a quedarte en el sitio donde estás? ¿Vas a moverte? ¿Sigues insistiendo en esa ayuda que debería darte el gobierno de Nicaragua y que no llega para intentar sacarte de ahí? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuál es tu idea? Yo hace 4 meses nos comunicamos con las autoridades porque la embajada nicaragüense en Cisjordania se comunicó con nosotros y nos pidieron nuestros datos, pero desde entonces no ha habido respuesta y desde entonces, como se imaginan, hemos pasado la peor hambruna que ha habido desde que inició la guerra. Desde entonces los bombardeos han aumentado más, desde entonces todo ha sido peor y hemos perdido varios amigos. Literalmente hace una semana un amigo mío falleció, que él había conseguido un permiso de salir a través de la embajada chilena. Y el día que iba a salir, el martes de la semana pasada, le pospusieron el viaje una semana, literalmente. Y el día que iba a salir, lo bombardearon y falleció. Entonces, cada día que estamos aquí, nuestra vida está corriendo riesgo. Y no hay lugares seguros. Entonces, nosotros le pedimos, le solicitamos y le rogamos a las autoridades de nuestro país que nos saquen de aquí. No hay lugar seguro y no hay momentos sin peligro, y lo digo porque nosotros ayer estábamos justo a poquitos metros de la franja, lo más cerquita que nos deja Israel a los periodistas que estamos fuera, acercarnos ahí, y se oía el bombardeo de la artillería constante, es decir, no hay tregua en los ataques. No, exacto, y es que no hay lugares seguros y en cualquier momento, literalmente en la zona que yo estoy actualmente del norte de Gaza, como le decía a Pablo, que esto es una zona naranja, donde a 2 cuadras de donde yo estoy es una zona roja. No te digo que donde yo estoy no bombardean, pero no bombardean tanto como en las zonas rojas. No hay zonas seguras aquí y te dicen que vayan al sur y la gente igual está muriendo en el sur de Gaza. Entonces no sabemos a dónde ir ni qué hacer. Pues, Samer, yo te agradezco muchísimo que hayas sido hoy nuestros ojos en el interior de la franja de Gaza. Muchísima suerte. Gracias. Muchísima suerte, Samer. Me van a permitir que salude a alguien que me acompaña aquí en el Hospicio Austríaco en Jerusalén, que es Meir Margalit, es activista por los derechos humanos y pacifista argentino-israelí. Meir, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué sensaciones te produce escuchar testimonios como el de Samer, que acabamos de escuchar? Escalofrío. Mucha vergüenza. Uno no se acostumbra a escuchar esto. No, por momentos ganas de llorar.
Dices escalofrío, que es lo que nos recorre a nosotros el cuerpo, mucha vergüenza por formar parte de un país que está permitiendo esto. Pues sí, por ser parte del país, por ser parte de un mundo que permite que estas cosas sucedan. Sí, pero por sobre todo, sí, por ser parte de un país genocida. Me cuesta reconocerlo, soy hijo de supervivientes del Holocausto. No, nunca quise usar esa palabra, pero hay que reconocerlo, sí, un país genocida. Tú viviste en Gaza, ¿no? Bueno, no es que viví, hice mi servicio militar en Gaza, estuve un año, fui fundador de un asentamiento. Fue un año en el que, paradójicamente, tengo muy lindos recuerdos, hasta que estalló la guerra de Yom Kippur. Muy buenas relaciones con la población local. Imagínate un soldado que puede ir a un café, sentarse a tomar un café negro, fumar narguila, bueno, cosas que hoy parecen, no sé, de una película de ciencia ficción. Pero sí, y después he estado varias veces en Gaza también, visitando en la época de Arafat, por ejemplo. Pero sí, la conozco a la franja. Hay un momento, tú formaste parte del ejército, formaste parte de un asentamiento y dices, hay un momento en que la cabeza de Meir hace un clic y cambia y empieza a ser consciente de lo que pasa. Bueno, yo supongo que esto fue un proceso largo, tendido, pero si tendría que poner el dedo en algún momento particular, bueno, en la guerra de Yom Kippur fui herido y fui internado, y cuando estaba en el hospital me encontré con situaciones que no había conocido previamente. Madres que pierden a sus hijos o hijos que pierden a sus padres. Eso de ir a dormir con un vecino a la mañana, no encontrar nadie en la cama, preguntar qué pasó y que te digan falleció esta noche. Bueno, creo que ese es el momento en que empecé a hacer el switch. Creo que ese fue un momento. En esta edición especial de Hoy por Hoy, segunda edición especial que hacemos desde Israel, hoy desde Jerusalén, analistas habituales que nos acompañan en este abierto son Mario Laurrea, Ignacio Escolar y Joan Subirats, y aquí conmigo está Meir Margalit, que es pacifista, activista por los derechos humanos, argentino-israelí, que nos estaba contando cuál había sido su trayectoria. Ahora seguiremos en la conversación con él, vamos a incorporar también a los analistas, pero también Nicolás Castellano. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos contaba antes Samer cómo había sido, yo le preguntaba por la noche, pero y ayer nosotros lo vivimos en primera persona, no es la noche, es cada una de las horas y cada una de los minutos en los que puede caer cualquier tipo de proyectil sobre la franja de Gaza, para que los oyentes se sitúen, para hacernos una idea, solo en las últimas horas. ¿Qué ha pasado? Pues solo hace unos minutos ha habido otro nuevo ataque, en este caso al norte de la ciudad de Gaza, en Jabalia. Han muerto 5 personas de una misma familia y hay una gran cantidad de heridos. También desde esta mañana se contabilizan 22 muertos solo en ciudad de Gaza, por ejemplo, en el barrio de Sheikh Radwan, que es cerca donde se encuentra Samer. Así que solo en ciudad de Gaza hablamos de esos 25 muertos en lo que llevamos de martes. Hay otros 5 al sur, en Han Yunis, y se cuentan también por decenas, Ángel, las explosiones que está llevando a cabo el ejército israelí en edificios enteros para derruirlos en esos planes militares para la toma de ciudad de Gaza. Recordemos que hoy se incorporan esos 40.000 reservistas y que los planes del ejército siguen avanzando con ese objetivo. Mire, estos son los planes de Netanyahu. A él nada le va a parar hasta conseguir hacerse con el control de toda la franja de Gaza. Yo creo que su objetivo es mucho mayor que conquistar la franja de Gaza. Yo creo que estamos en una época en la que el objetivo es destrozar a la autoridad palestina. O sea, destrozar primero a la franja de Gaza para luego destrozar a la autoridad palestina y acabar de una vez y para siempre con la idea de 2 estados para 2 naciones. Este es el objetivo actual de Netanyahu. Todos los que piensan de que todavía él está luchando contra el Hamas, creo que no se han percatado de que él ahora está librando otra lucha, una lucha contra la autoridad palestina en general. Por eso también así se explica como el asedio a la franja de Gaza, que es tremendo, pero no solo, sino también a Cisjordania, es decir, que todo el entorno está sufriendo el acoso y el asedio de Israel. Sí, yo creo que la idea es producir un caos tal magnitud
que produzca el colapso de la autoridad palestina, y a partir de ese momento, bueno, podrá concretar el sueño sionista de anexar las tierras de Cisjordania. Para los oyentes que no están al tanto, Cisjordania, bueno, está ocupada de facto, no de jure. Y la extrema derecha dice ya es momento de anexarla. Para eso hay que acabar con la autoridad palestina. Todo lo que está sucediendo ahora en Gaza tiene como objetivo anexar a la Cisjordania, y vuelvo a repetirlo, acabar de una vez y para todas con esta idea de 2 estados para 2 naciones. Ahora voy a seguir hablando con Meir, y sobre todo porque hay una cuestión, y cuando venimos de fuera y la gente que está fuera nos pregunta, es cómo vive esto la sociedad israelí, qué dicen, por qué no actúan. Ahora iremos a ello, pero antes, Mariola, yo quiero hacer una ronda con los analistas habituales, con una primera reflexión a todo lo que habéis estado escuchando, no solo estos últimos 2 días. Es verdad que estamos sobre el terreno un equipo de desplazados, pero la SER no ha dejado de prestar atención en ningún momento a lo que está pasando en este lugar del planeta. Mariola. Mira, yo quería, Ángeles, continuar con el hilo que dejaba ahora Meir, ¿no? Porque en derecho internacional decimos que un Estado está compuesto por 3 elementos: el territorio, la población y el poder organizado. Y efectivamente comparto con tu invitado sentado ahí en esa terraza magnífica con esas vistas que tenéis a la ciudad, que el líder del gobierno de Israel lo que está actuando es sobre esos 3 elementos, sobre el territorio de Gaza y de Cisjordania, destruyéndolo y con el fin último de anexionarlo, a la población, aniquilarla, la está matando. Hemos descubierto 3 formas de matar, con bombardeos de hambre, y luego en las colas del hambre, que probablemente sea una de las formas más horribles y con más descaro de matar, y efectivamente atentando, erosionando al poder organizado que existe en Gaza. Todo eso destruye la posibilidad de la viabilidad de cualquier Estado, y eso es lo que propone Netanyahu, y en el fondo esto es lo que encierra esa frase que Netanyahu ha comentado con distintos líderes internacionales en los últimos tiempos y en distintas ocasiones: dejadme terminar el trabajo. Esa frase significa esto: aniquilar los 3 elementos que permiten la viabilidad de un Estado. Ignacio. Para mí lo más terrible, además de lo que está pasando, es la posición de Europa, de Occidente. En el caso de Trump es evidente que es un aliado total y absoluto de lo que está haciendo Netanyahu y va a tolerarlo, pero el caso de Europa, ¿a qué espera Europa para hacer algo con lo que está pasando en Gaza, en Cisjordania? Claramente Netanyahu ha descubierto que puede elevar el listón de lo tolerable poco a poco hasta grados impensables hace unos años. Cuando se empezaba a hablar el debate sobre si se podía llamar o no genocidio, había quien decía, no, se está exagerando, esto es demasiado. Pero claro, ves ahora lo que está ocurriendo, y ya con el extremo del uso del hambre como herramienta de guerra, y no se le puede calificar otra cosa. Y sobre todo es terrible imaginar qué pasaría si cualquier otro país del mundo, cualquier otro, no quiero pensar en un país africano, que es para los que se inventó la palabra genocidio y son los únicos que han sido realmente juzgados por el derecho internacional por estos crímenes. Pero imaginaos que es Rusia quien asesina a 240 periodistas de manera sistemática. Primero los desprecia en redes sociales a través de sus aparatos de propaganda, llamándoles terroristas de Hamas, y después les manda un misil o un dron cargado de explosivos. Esto no sería tolerable en ningún otro país y se le está tolerando permanentemente a Israel. Joan. Sí, yo añadiría, digamos, un elemento también que me imagino que Meir Margalit nos puede también, digamos, argumentar sobre este tema, ¿no? Es decir, leía el domingo un artículo magnífico de Marían Martínez Bascuñán en el País, donde decía que se ha logrado la inversión moral perfecta: convertir la memoria del mayor crimen del siglo XX, digamos el Holocausto, en el obstáculo principal para actuar contra los horrores de hoy. Es decir, Alemania, como epíteto de toda Europa, está como atrapada en esa situación en la cual
para honrar a las víctimas del pasado debiéramos ignorar las del presente, y vuelvo a citar el artículo de Mariam, ¿no? Yo creo que eso es algo que está ahí, digamos, sobrevolando, ¿no? Y se aprovecha, como decía muy bien Margalit, se aprovecha esta situación por parte del gobierno de Netanyahu, y se aprovecha evidentemente el horror de lo que cometió Hamas el 7 de octubre para impulsar un plan que tiene un objetivo muy definido. Yo recuerdo que visité Israel hace unos cuantos años y tuve la ocasión de visitar Cisjordania también, y me acuerdo muy bien de lo que decía ahora él, ¿no? Margalit decía, Cisjordania es de iure de la autoridad palestina, pero de facto está ocupada, y me acuerdo perfectamente, y estoy hablando de hace 15 o más años, de las dificultades que tenías para pasar por cualquier sitio de los asentamientos en las colinas que controlaban la situación. Es decir, la situación ya había un plan de este tipo. Lo que pasa es que ahora, aprovechando, digamos, la situación y la coyuntura internacional, lo que está es un proceso de destrucción total de la autoridad palestina. Hoy, cuando leo en el periódico que hay este plan que Trump Estados Unidos llama GREAT, sí. ¿no? El Fondo para la Transformación, Aceleración Económica y Reconstrucción de Gaza, que ya salieron imágenes que nos parecieron insólitas en aquel momento, y el plan es realmente darle $5.000 a un palestino para que se vaya voluntariamente, dicen, del país, para poder hacer allí un resort de carácter tecnológico. Bueno, yo no encuentro palabras para esto. Meir, te interpelaba de alguna manera Joan cuando hablaba precisamente, y tú mencionabas el Holocausto, con el papel que está jugando precisamente el Holocausto y el recuerdo del Holocausto en todo esto. Mira, me cuesta hablar del tema. Yo no creo que se puede comparar al genocidio de Gaza con el holocausto de los judíos europeos en la Segunda Guerra Mundial. No creo que es justo y no creo que es correcto. Pero no nos quedemos en el tema semántico. Lo que está claro es que hay una carnicería, lo que está claro es de que esto es un asesinato, pero de lo más terrible que ha conocido la humanidad. Y yo creo que en las arenas de Gaza está enterrado el Estado de Israel, y yo creo que en la tumba continua está enterrada también la dignidad humana. ¿Y cómo valora, qué reflexión hace Meir Margalit sobre algo que ha salido ahora, lo comentaba Ignacio Escolar, sobre esta inacción mundial ante esto que tú estabas describiendo ahora mismo, hasta esta matanza, esta masacre, este genocidio? Mira, de nuevo, yo no me gusta comparar, pero siempre me preguntaba como jovencito, ¿cómo es posible que durante el Holocausto el mundo sabía y no actuaba? Y no tenía una respuesta clara. Ahora la tengo. Ahora comprendo lo que es la impotencia de un país que, por mil motivos, no solamente por remordimientos de conciencia, sino en especial por motivos económicos, no es capaz de dar un golpe a la mesa y decir enough is enough, basta, porque esto ya es insoportable. Lo terrible es de que Europa va a recibir esquirlas de lo que está sucediendo acá. O sea, si no reacciona ya mismo, cada europeo va a sufrir lo que estamos sufriendo acá en esta zona. De modo que no es tarde todavía, y este es el momento para que Europa haga algo concreto. En septiembre las Naciones Unidas reconocerán al Estado palestino, y bien tarde, pero más vale tarde que nunca. Pero hay que hacer algo más, y aunque le suena un poco infantil lo que voy a decir, no permitan que Israel intervenga en el Eurovisión. No permiten que Israel juegue en la Eurolist de básquet. Esas cosas van a influir mucho más que las sanciones económicas que pueda hacer uno que otro país. Hay que atacar a Israel por el bolsillo y por estas cuestiones simbólicas. El pacto de colaboración
económica con Europa, entre Israel con Europa, hay que anularlo, pero ya mismo. Pero sí está clarísimo, el artículo 2 de este pacto dice que cada país se compromete en cuidar los derechos humanos de sus... Pero está clarísimo de que hay todos los motivos para anularlo. Bueno, hay que pegarle a Israel por el bolsillo. Cuando el israelí entienda de que esto cuesta, va a empezar a pensar distinto. Mientras tanto, el israelí que cada año puede ir a veranear a Barcelona o a cualquier otra playa del mundo, no entiende por qué hay que acabar el conflicto si la estamos pasando tan bien. Ignacio, tú decías así es cuando escuchabas esta reflexión, que incluso decía, me puede parecer frívola, pero que tiene una profundidad tremenda. No, desde luego que la tiene, es que es muy simbólico. Es que aparte la propia idea de aceptar que Israel es Europa es aceptar que Israel debe de cumplir con los estándares de derechos humanos de Europa. Si no, no puede participar en los espectáculos de Europa, en los deportes de Europa o en los concursos de televisión que se llaman Europa. Es que me parece evidente y quiero recordar las críticas tan mezquinas que recibió Televisión Española cuando entendió este debate y lo planteó abiertamente. Que no era normal que en un concurso de televisión, en un momento en el que se estaban masacrando vidas humanas a decenas de miles, no podíamos normalizar a Israel como otro Estado más en este momento, en estas circunstancias. No. Se podrá abrazar a Israel cuando Israel abandone esta posición y este genocidio y estos crímenes, pero no mientras sigan impunes. No se puede hacer. Y creo que ahí... Claro que es de las cosas que están en la mano de Europa. Europa no puede mandar un ejército contra Israel, pero sí puede hacer muchas cosas dentro de la diplomacia y de las sanciones económicas. Y estoy muy de acuerdo. Claro que hay que abordar el tema de Eurovisión, el tema de las ligas deportivas, el tema de la vuelta, todo este tipo de cosas. Es que es ahí donde de verdad podemos presionar, es una de las razones por las que podemos presionar a Israel para que esto termine. Nico, que querías añadir algo. Sí, fíjate, Ángel, que con Meir, que para todos es un referente dentro y fuera de Israel y sobre todo para los corresponsales extranjeros y enviados especial, que siempre acudimos a hablar con él en enero, la última vez que nos veíamos físicamente, acababa de tomar posesión Donald Trump y ya me advertías que Netanyahu se iba a sentir empoderado y que esto iba a ir a mucho peor. ¿Te ha sorprendido hasta tal punto el que ha llegado Netanyahu después de que Donald Trump, digamos, le haya dado más poder? Eso por un lado, esa pregunta. Y la segunda, un poco en el debate que plantea también Ángels y Nacho Escolar, ¿por qué ha tardado tanto la sociedad israelí o parte de la sociedad israelí de izquierdas en reaccionar? Espera, déjame un momento, Mir, que me tengo que ir a publicidad. A la vuelta vamos con la respuesta a estas cuestiones que planteaba, porque además una de ellas, sobre todo la reacción de la sociedad israelí, la podemos ampliar con algunos movimientos, pocos, pero con algunos movimientos que se conocen aquí en Israel. Una pausa y seguimos. Y ahora, antes de seguir, Íñigo. Pues José Luis, Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrecerá a continuación los datos del paro. Porque esa es la noticia. A las 9:02 de la mañana, a las 8:02 en Canarias, acabamos de conocer los datos de afiliación y paro correspondientes al mes de agosto. España tiene hoy 22.000 parados más y casi 200.000 trabajadores menos que hace un mes. Estefanía Salvaterra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El final del verano ensombrece el mercado laboral. En agosto, casi 200.000 personas han causado baja en la seguridad social y no por el cierre de bares y chiringuitos, sino porque 76.000 profesores han visto cómo sus contratos de trabajo finalizaban ahora, en pleno mes de agosto. El desempleo sube en 22.000 personas, es una de las cifras más moderadas de la última década. 12 autonomías se ven afectadas por este incremento, la principal, Cataluña. Prácticamente el 100% del paro creado en agosto corresponde al sector servicios. Esa es pues la noticia hasta ahora, la subida del paro y la caída del empleo. La noticia económica que ampliaremos al final del abierto. De momento, ahora seguimos con Ángels en directo desde Jerusalén. En esta edición especial de Hoy por Hoy, del abierto de Hoy por Hoy desde Jerusalén, me acompañan desde Madrid Mariola Urrea, Ignacio Escolar y Joan Subirats, y aquí conmigo Meir Margalit, que tenía pendiente la respuesta a dos preguntas, que por eso me he ido a publicidad, porque he pensado que la respuesta podía ser larga, dos preguntas que le formulaba Nicolás Castellano. La primera que decía Nico Meir, decía, la última vez que nos vimos fue cuando la victoria de Trump, y la pregunta es cómo ha influido la victoria de Trump, en la llegada de Trump a la Casa Blanca, en el endurecimiento de la postura de Benjamin Netanyahu. Bueno, indudablemente ha sido fatal. Ha sido fatal porque Netanyahu comprendió de que aquí hay una persona que es suficientemente débil, y esto puede causar, puede sonar extraño, pero suficientemente débil como para dejarse arrastrar tras
este señor Netanyahu y el gobierno de Israel. Trump está haciendo exactamente lo que Netanyahu le está ordenando. Y quiero agregar algo, que si hay algo a nivel de la geopolítica internacional que me ha desilusionado, más que Trump mismo, es precisamente el príncipe Ben Salman, el príncipe de Arabia Saudita, que podía haberle dicho a Trump hace un par de meses: tú quieres firmar conmigo un tratado económico de trillones de dólares, algo nunca visto en América. Bueno, entonces acaba con la guerra de Gaza. Tanto él como los príncipes del Golfo se han callado la boca, y esto es imperdonable. Si hoy mismo ellos tuvieran la iniciativa y llamaran por teléfono a Trump, esto se acabaría. De modo que, aunque resulte extraño, dependemos de Ben Salman. Ojalá pudiera encontrarlo y pedirle de rodillas que llame por teléfono a Trump. La segunda pregunta... Déjame que antes de responder la segunda pregunta, porque quiero incorporar un par de elementos que pueden ayudarnos a la respuesta y al análisis sobre cómo se moviliza o no se moviliza la sociedad israelí. Dos cuestiones. Estamos contando que en las próximas horas se tienen que reincorporar a filas miles de reservistas, en una última llamada que está haciendo, en la más reciente, que está haciendo Benjamín Netanyahu para que se incorporen estos reservistas al ejército. Y hemos estado hablando, Nico, y hemos encontrado un movimiento pequeño de momento, pero un movimiento de reservistas que ya han anunciado que ellos no se van a reincorporar a filas. Sí, hemos hablado con Eyal Fidel, que forma parte de un grupo de reciente creación, que por cierto hay una rueda de prensa en Tel Aviv, que se autodenomina Soldados por los Secuestrados. Un grupo de militares reservistas que han renunciado a volver a matar, dicen, a las operaciones porque no están de acuerdo con la guerra actual y porque no quieren seguir matando niños palestinos. Van a movilizar a otros reservistas como tú para tomar Ciudad de Gaza, y tú vas a decir que no. Sí, yo ya dije no a mi comandante, ya dije que no voy a servir otra vez en el ejército, en esta guerra, por muchas razones. ¿Cuáles son estas razones? Pues primero creo que la guerra debe terminar ya, porque vemos que nada importante ya ocurre en Gaza. Vemos que los secuestrados no vuelven en acciones militares, solamente en acuerdos con Hamas. Y también pues no quiero matar a niños palestinos por nada, solamente porque este gobierno quiere prolongar la guerra y su poder. En esta conversación que mantenías, Ángels, con Eyal, tú le preguntabas, ¿no tienes miedo de las consecuencias? Y esta era su respuesta. Lo que puede ser es que no me van a llamar, porque ya dije no a mi comandante, ya lo avisé que no voy a llegar, así puede que no me van a llamar y voy a, no sé, continuar mi vida normal. Otra opción es que me van a decir, mira, tienes que llegar al ejército, así que voy a llegar y no sé, voy a hablar con mi comandante, con otros comandantes, y me van a decir, vale, puedes volver a tu casa, ya hiciste mucho, pero la tercera opción es que me van a poner en la cárcel militar por, no sé, unas semanas, puede ser. Y tú le preguntabas, ¿y no tienes miedo? ¿No te irías del país? Él dice, prefiere quedarse en Israel y resistir como parte de la sociedad. Y una última reflexión, ¿estos soldados o estos soldados que se niegan a ir al ejército, por qué lo hacen? Preguntaba. ¿Alguien piensa en los palestinos o solo en los rehenes? Y esta era su respuesta. En el debate aquí en Israel no hablan muchos de los palestinos. Puedo decir que en la izquierda o en la izquierda radical sí hablan de eso, pero la mayoría del debate está centrado en los rehenes, en los secuestrados israelíes. Yo no lo llamo, no los llamo rehenes porque fueron secuestrados. Y eso, pues, esto es lo que leemos cada día en las noticias, en las redes sociales, más que lo que pasa a los palestinos en Gaza. El foco puesto en lo que le pasa a los rehenes y no en los palestinos, y como decimos, Eyal es artillero, ha servido 3 veces en los bombardeos sobre Siria y sobre Líbano después del 7 de octubre, porque recordemos lo que decía Margalit, que no solo es Gaza, y también hoy
iba a ser llamado por el comandante para incorporarse, como los 60.000 reservistas que se incorporan hoy, y como decías tú también, no solo para las operaciones sobre Ciudad de Gaza, sino también sobre Cisjordania. Reservistas que van diciendo que no a volver otra vez a las filas del ejército, y después organizaciones, ONGs, que levantan la voz contra la masacre, contra el genocidio de Benjamín Netanyahu en Gaza. No son muchas y nos encontramos, Pablo Morano, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí seguimos, Ángeles. Buenos días de nuevo. Nos encontramos con una de ellas, que es B'Tselem, que quizás, si no la única, una de las pocas, porque debe haber ella y otros cuantos, que dicen, que denominan genocidio a lo que está pasando, a lo que es un genocidio, a lo que está pasando en la Franja de Gaza. Exacto, nada fácil, como os podéis imaginar, como los oyentes se pueden imaginar, hacer eso, denominar a lo que está pasando en Gaza como un genocidio en marcha, y B'Tselem es una de las dos únicas organizaciones israelíes que lo han hecho. Ya vienen denunciando desde hace años la violencia y la política de apartheid que el Estado hebreo ejerce sobre la población palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, pero denunciar esto, después de los ataques de Hamás del 7 de octubre, pues les ponen el punto de mira. Basan su acusación en las declaraciones de los ministros de Netanyahu llamando al exterminio del pueblo judío. Es una prueba clave en la investigación de cualquier genocidio. Y le hemos preguntado a uno de sus responsables, a Said Benir, que es el responsable de educación de la ONG, esto que planteabais hace unos minutos en el abierto: ¿cómo es posible que Israel incurra en este crimen después de ser víctima, después del Holocausto? No one is immune to become the villain. Y la respuesta es que nadie está libre de convertirse en un villano a pesar de haber sido víctima en el pasado. Y denunciarlo, añade, no es antisemitismo, es una crítica y una censura al gobierno y al Estado de Israel, no al pueblo judío. Lo cierto es que en estos casi 2 años, Ángeles, de asedio a Gaza, después de los ataques de Hamás, se ha quebrado la convivencia de judíos y palestinos, que existía a pesar de la ocupación. Y hay organizaciones como Challenge que trabajan contra viento y marea para que eso vuelva a ser posible. Mario Segman es su fundador. Israel ha cancelado todos los permisos para palestinos, permisos de trabajo, permisos de transporte para palestinos de los territorios. Pero por otro lado, todavía hay un grupo importante de organizaciones y de activistas que mantenemos la llama de la convivencia y de la futura cooperación. Es el único hilo de esperanza aquí ahora mismo, tanto los que denuncian como los que trabajan para que esa convivencia pueda ser posible. Espacios que no se resignan a esa política genocida de Netanyahu. Meir, esta era la segunda pregunta que te formulaba Nico. Hemos estado hablando, yo diría que de excepciones, tanto en el ejército como en estas organizaciones de las que hablaba ahora mismo Pablo Morán. ¿Por qué no hay más movimiento de la sociedad israelí en contra de lo que está haciendo Netanyahu? Sí, esa es una de las preguntas que me hago todas las mañanas, pero una aclaración referente a estos reservistas que supuestamente hoy son movilizados. Fuentes fidedignas hablan de que entre el 60 y el 70% de los soldados que han recibido las órdenes de movilización no se presentarán a servicio. Estoy hablando del 60-70%, que por 1000 motivos, no estoy hablando de insumisos por motivos de conciencia, cada cual inventará su propia excusa, pero el israelí ya no quiere ir a luchar. Y si ustedes prestan atención a lo que está diciendo hoy mismo el general en jefe del ejército, que él prefiere, que él asesora no entrar a la ciudad de Gaza porque no tiene las fuerzas de hacerlo, es precisamente por eso. O sea, la sociedad israelí no se rebela contra la guerra en forma activa, pero hay una rebelión pasiva que hay que tenerla muy en cuenta. Pero ante la pregunta por qué son pocas las organizaciones, es porque, bueno, el miedo manipulado por el gobierno, el miedo que llevamos en la sangre, que está impreso en nuestro DNA, vivimos con miedo, y por eso esta propaganda de que si no destrozamos al Hamás, mañana él nos destrozará a nosotros, esto ha calado profundo. Y
es poca la gente que es lo suficientemente inteligente para entender de que si seguimos luchando estamos generando la próxima guerra que estallará pronto y será mucho peor. Que las guerras no se acaban exterminando al enemigo, sino que se acaban llegando a algún acuerdo pacífico. Y tenemos con quién hablar. Bueno, con eso y todo vuelvo a repetir, cada vez es más la gente que lo está comprendiendo. Y me sorprende que somos más de lo que me parecía hace medio año atrás. ¿Qué consecuencias tiene ser en Israel activista? Bueno, mira, en Jerusalén es más difícil que en Tel Aviv. Jerusalén, en la ciudad en la que yo vivo, es una ciudad religiosa, derechista, fundamentalista. Venir y decir yo soy pacifista puede ser peligroso. Hay amigos que me dicen yo estoy contigo, pero no me pidas ni siquiera que ponga un sticker en el auto, porque o me lo van a rayar o me van a reventar las gomas. Y otros que dicen peligra mi puesto en el trabajo. En Tel Aviv es más fácil, una ciudad más abierta, más cosmopolita, pero los activistas jóvenes, ellos que van cotidianamente a Cisjordania para tratar de ayudar a los palestinos que están constantemente violando sus derechos y sacándolos de sus tierras, esos activistas cotidianamente vuelven a sus casas heridos, pero heridos no en forma literaria. Quien no vuelve con un brazo roto, vendrá con la pierna rota o con la cabeza sangrando. Últimamente, cotidianamente, estos activistas sufren de ataques, pero impúdicos. Y la policía, obviamente, nunca llega, y cuando llega, los apresa a los activistas y no a los colonos que fueron los que atacaron. Se hace muy difícil hoy por hoy ser un activista por la paz. Meir Margalit, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, por el análisis, por la reflexión y por el testimonio. Gracias de verdad. Gracias a ustedes y un abrazo al pueblo español que desde siempre ha estado no a favor de los palestinos, sino a favor de la justicia. Y mientras tengamos el apoyo vuestro, nosotros que somos tan pocos, bueno, sentimos de que no estamos solos. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a ti. En esta edición especial del Abierto desde Jerusalén, después de haber despedido al pacifista activista Meir Margalit, que yo no sé, Joan, si sus palabras, que entiendo que sí, han servido para entender todavía más cuál es la situación y cuál es la realidad aquí. Sí, realmente a mí me ha parecido muy importante que hayáis invitado a esta persona, porque realmente es una persona que vive en Jerusalén, que ha incorporado al análisis muchos matices y por lo tanto, digamos, que no ha simplificado la complejidad y lo difícil que es orientarse en ese escenario que está plagado de referencias históricas, seculares, que tiene distintos elementos. Fijaos cuando ha hablado de Gaza, de Cisjordania, de Tel Aviv, sí, de Jerusalén, de las distinciones entre el Holocausto y el genocidio actual, y al mismo tiempo el nivel de compromiso que demostraba con aquello que en Europa hablamos de valores occidentales y que somos muchas veces incapaces, como ahora se está demostrando, de ponerlo en solfa, ¿no? y en hacerlo realidad. Yo creo que este testimonio, junto con el del soldado, ¿no? y nos va expresando lo que vosotros seguramente estáis viviendo en Jerusalén, que es esa misma dificultad de estar en un sitio cargado de historia y que está haciendo historia cada día, ¿no? Mariola. Hay un elemento que me queda un poco como resumen de esa intervención del invitado, es que
tengo la impresión de que queda muy poco margen para la esperanza, por todos los elementos que él ha ido revisando en clave interna y por uno que añado yo desde también la dimensión otra vez del derecho internacional, ¿no?, al que apelo de nuevo. En el año 2005 hubo una cumbre mundial en Naciones Unidas donde los jefes de Estado y de Gobierno afirmaron un nuevo principio que generó mucha expectativa e ilusión, que era la responsabilidad de proteger a las poblaciones pues, frente al genocidio, los crímenes de guerra y todos estos crímenes contra la humanidad. Esta responsabilidad de proteger tenía como 3 elementos, ¿no? La idea de responsabilidad, la responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones, la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones y la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado cuando éste era evidente que no era capaz de proteger a sus poblaciones. Este principio se activó mediante obviamente una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Libia en 2011, no pudo hacerse en el caso de Siria y ni siquiera lo mencionamos en el caso Gaza porque obviamente sonaría casi a ciencia ficción, ¿no? Y para mí la conclusión sobre esto que completa la visión de Meir Margalit es que también ha colapsado la comunidad internacional y el sistema de reglas, ese orden internacional basado en reglas que nos dimos y que ha permitido unas relaciones internacionales más honorables de las que se anticipan ahora, ¿no? Entonces, en este colapso del orden internacional, ya convertido en claro desorden internacional, sin reglas, sin otra regla que no sea la imposición de la fuerza, pues es que la esperanza se reduce, porque ni viene la protección de fuera y obviamente no va a poder generarse una fuerza tan potente como para hacer que Netanyahu no acabe su trabajo, que es lo que viene afirmando desde hace tiempo. Ignacio, ahora iré contigo, pero déjame un momento, porque por tirar de este hilo y por ya también centrar el tema en esa falta de reacción internacional, lo venimos comentando desde ayer, es el segundo día que hacemos este Hoy por Hoy desde aquí, y queríamos analizar ya no solo las condiciones de vida, que es sobre todo lo que hicimos ayer y la miseria de quienes están en Gaza, sino esa parálisis política de la que estamos hablando ante lo que está sucediendo, hasta este genocidio que además se está viendo prácticamente en directo. Así que lo que vamos a hacer es primero irnos a la capital comunitaria, nos vamos a Bruselas, corresponsal Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Porque, Enrique, es muy significativo cómo este asunto ha ido extendiendo una mancha sobre la Unión Europea, considerada un espacio, y lo decíamos ahora, tradicionalmente ha defendido por convicción los derechos humanos. Es cierto que se han ido rompiendo algunos tabús, pero lo que hemos visto en estos meses son iniciativas individuales, países miembros, como España, por ejemplo, o Irlanda, o en Bélgica, esta misma noche, que van un paso más allá, que intentan hacer pagar algo al gobierno de Netanyahu, y en cambio pocas iniciativas de la Unión en su conjunto incapaz de encontrar consenso para parar las declaraciones, para parar los pies a Netanyahu. Sí, porque el curso aquí en Bruselas empieza como terminó, Ángels, con un grupo de países bloqueando cualquier sanción o medida contra Israel. Una parálisis política que para muchos pone en duda la arquitectura moral del bloque. Aunque no solo eso, porque la tardanza, la tibieza y ahora también la falta de consenso para responder al genocidio se ha convertido incluso en un factor que acusa la debilidad del rol de la UE en el tablero internacional. Lo asume incluso la propia alta representante, que decía el sábado: cuando no tenemos una voz unificada, no tenemos voz en la escena mundial. Lo decía tras una reunión informal de los ministros de Exteriores en la que tampoco se avanzó en nada, por lo que seguimos en la Unión Europea de las declaraciones y no de las medidas. Y el problema ya no es la falta de propuestas, Ángels, porque empiezan a apilarse encima de la mesa. Tenemos desde las más tibias, la de la Comisión, que de momento solo aboga por suspender la participación parcial de Israel en un programa de cooperación científica, pero tenemos también las propuestas más contundentes que han defendido España, Suecia, Irlanda, Países Bajos y desde esta madrugada ya sin vacilaciones Bélgica, en medidas para suspender el capítulo comercial del acuerdo de asociación o sancionar incluso a ministros del gabinete de Netanyahu. La pregunta sobre qué medidas aplicar recorre las capitales, agitando los debates en varios gobiernos, como el de Países Bajos, con la dimisión de varios ministros por sus diferencias, o el amago de crisis del gobierno de coalición belga, que se ha solventado esta madrugada con los anuncios
anuncios que hemos conocido para reconocer el Estado palestino. Pero en el seno del Consejo, en Bruselas, donde los 27 toman las decisiones, el no de países como Alemania o Hungría sigue paralizando cualquier respuesta, cualquier sanción a Israel. El problema de fondo es que para aprobar la mayoría de medidas se necesita o bien la unanimidad o bien la llamada mayoría cualificada. Y cuando tenemos a Alemania en el no y sumamos a otros países como Hungría, el bloqueo está asegurado desde el comienzo del debate. Así que en esas estamos y de esta forma empezamos el curso político en Bruselas, porque desde hace tiempo hay además voces que señalan la necesidad de trabajar en fórmulas alternativas a esa mayoría cualificada para tomar decisiones y salir de la parálisis con respecto al genocidio en Gaza. Enrique, gracias. A vosotros. Vamos a detenernos precisamente en uno de esos países que citaba ahora Enrique, en Alemania, que es uno de los grandes bloqueos ante cualquier iniciativa que pueda llevar adelante la Unión Europea para condenar y apartar a Israel, que todavía no ha sido sancionada ni ha recibido ningún tipo de medida por parte de la Unión Europea. Lo cierto es que sobre Alemania pesa o lidia todavía con su pasado y afronta la contradicción de ser incapaz de actuar ante un genocidio por sentirse culpable de otro, que es de lo que hablábamos hace unos minutos aquí en este abierto. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas, buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Esto ha sido así durante todo el conflicto, pero hace menos de un mes que el canciller Merz rompió uno de esos grandes tabús de los que hablábamos. Por primera vez tomó una medida contra Israel y suspendió el envío de armas a ese país. De todas formas, la pregunta, Carmen, es si esto significa un cambio de postura lo suficientemente profundo como para llevarlo más allá. Bueno, es un cambio notable, pero no parece de momento que trascienda ciertos límites fundamentales de su política de Estado. Las relaciones Alemania-Israel siempre han sido difíciles. En una visita al Parlamento israelí en 2008, la primera de un canciller alemán, Angela Merkel usó por primera vez el término razón de Estado para describir la responsabilidad que siente Alemania hacia la existencia y seguridad de Israel. Y sus sucesores, el socialdemócrata Olaf Scholz y el conservador Merz, han seguido fieles a este compromiso. Los ataques del 7 de octubre ocurrieron en pleno mandato de Scholz. Le escuchamos. Und wir sagen in aller Klarheit, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht. Israel tiene el derecho reconocido por las leyes internacionales de defenderse contra ese ataque bárbaro. Alemania solo puede ocupar un lugar, al lado de Israel. Eso es lo que queremos decir cuando afirmamos que la seguridad israelí constituye una razón de Estado para Alemania. Es decir, Scholz se ha negado siempre a parar un alto el fuego inmediato con el argumento de que permitiría a Hamas recuperarse e incluso apoyó a Israel cuando arreciaba las acusaciones de genocidio. También remarcó, no obstante, que no podía descuidarse la ayuda humanitaria a Gaza. Con Friedrich Merz, Alemania ha empezado a mostrar, como decías, una postura más crítica. El actual canciller ha hecho firmes llamamientos a un alto el fuego y ha dicho públicamente, para disgusto de Israel, no entender sus objetivos en Gaza. Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht. Lo que está haciendo ahora el ejército israelí, sinceramente, ya no entiendo con qué objetivos está afectando de tal modo a la población civil. Ya no se puede justificar con la lucha contra el terrorismo de Hamas, decía el canciller. El pasado agosto se adoptó una decisión histórica, como recordabas, suspender los permisos para exportar armas que pudieran usarse en Gaza en respuesta al plan israelí de tomar el control de la ciudad y a la creciente crisis humanitaria. Sin embargo, Alemania, como comentaba también Enrique, impide que Europa imponga sanciones y cree que no se dan las circunstancias para reconocer ahora al Estado palestino, aunque, Ángels, según las encuestas, el 54% de los alemanes estaría a favor. Carmen, gracias. Un saludo, hasta luego. Y desde luego ya ha salido, ya hace un momento con la conversación que manteníamos con Meir Margalit, no se puede explicar lo que hace Netanyahu sin entender quién es su principal socio político, que pretende sobre todo serlo en los negocios, y estamos hablando de Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Sara, es verdad que hubo críticas a Joe Biden cuando, siendo presidente, no logró hacer nada para detener a Netanyahu, nada más que pedirle que parara y declararse horrorizado, pero es que hasta eso ha cambiado, porque con la administración Trump hay un apoyo tan absoluto que, de hecho, los planes de su gobierno ahora pasan por apoyar a Netanyahu y aprovechar la situación para explotar económicamente la franja. Poco después del ataque del 7 de octubre, Israel se convirtió en el socio más incómodo para Joe Biden, que llegó a criticar públicamente la campaña militar de Benjamin Netanyahu o a retrasar y condicionar algunos envíos de armas a Tel Aviv. When I went to Israel
Contaba, antes de abandonar la Casa Blanca, que cuando viajó a Israel tras el arranque del conflicto, le advirtió a Netanyahu que no bombardeara a la población civil, una tímida presión que de poco sirvió, porque con Donald Trump en el poder, el apoyo a Israel es ahora absoluto. Netanyahu ha sido recibido varias veces en la Casa Blanca con todos los honores y junto a un Trump que ha prometido The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too. We'll own it. Tomar el control de Gaza, expulsar a los palestinos a países vecinos y convertirla en una capital turística y tecnológica a la que en su día llamó la Riviera de Oriente Próximo. Así que Trump, como ya hizo en su primer mandato, sigue favoreciendo a Israel y está ahora más que nunca a años luz de abogar por una solución de dos estados, que es la postura tradicional de Estados Unidos. Y prueba de ello son las medidas que ha implementado en estos pocos meses de gobierno, como por ejemplo sanciones contra la Corte Penal Internacional, boicots a medidas sobre la situación humanitaria en Gaza en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o más recientemente impedirle al presidente palestino Mahmoud Abbas asistir al debate anual de la Asamblea General de la ONU que arranca justo en unos 20 días. Sara, gracias. A vosotros. Hemos querido centrarnos en la reacción de los dos de los principales actores internacionales. Ignacio, especialmente dolorosa la actuación, con ese peso que tiene Alemania en ella, la actuación de la Unión Europea. Lo habéis explicado muy bien. El propio modelo de bloqueos de la Unión Europea, del Consejo de Europa, impide que se pueda tener una voz cuando existe un país como Alemania, y no solo Alemania, que está en contra, ¿no? Y el tema de Alemania hay que entenderlo, ¿no? Alemania, una de las cosas que sí ha hecho bien en los últimos 50 años es la memoria histórica. De una manera muy sistemática en los colegios, en la televisión pública, se ha estado contando lo que fue ese país durante el nazismo, y eso ha generado un peso cultural y una inercia cultural que ante situaciones como las que se vive ahora Israel, pues solo el 54% de los alemanes está de acuerdo con que se reconozca a Palestina como un Estado. Es ese sentimiento de culpa que te explica por qué Alemania no está permitiendo que Europa tome otros pasos, a pesar de que poco a poco la gravedad de los crímenes, de lo que está ocurriendo ahora en Gaza, incluso está moviendo a Alemania. Incluso Alemania se está moviendo. Y luego, respecto para mí lo más interesante de la entrevista con Meir Maharit ha sido precisamente entender que el principal problema, más allá de la cuestión internacional, es que la propia sociedad israelí tiene miedo y está respaldando en gran medida, a pesar de que empiezan a haber manifestaciones y protestas, la actuación del gobierno de extrema derecha de Netanyahu. Y esto se explica por algo evidente, que es que en mitad de una espiral de odio, que es lo que está ocurriendo, y de violencia y de odio, que es lo que está ocurriendo en Gaza, en Israel, durante décadas, es muy difícil mantenerse en posiciones pacifistas. Es muy complicado, es una centrifugadora donde es muy complicado mantener la cordura, y que cuando Hamás golpea con la dureza con la que lo hizo y la manera tan sangrienta con la que lo hizo el 7 de octubre, pues a partir de ahí la respuesta de esa sociedad asustada es respaldar esta barbaridad que ha multiplicado por 20, por 50 esos crímenes que cometió Hamás, ¿no? Y por eso tiene tanto mérito voces como la de Margarit, y es muy difícil mantener esos discursos en países como Israel. Y una última cosa, Mariola, a la que ha hecho referencia a él, porque estamos hablando de la reacción de la comunidad internacional. A mí me parece muy importante cómo ha hecho Margarit para poner el acento también en lo que no están haciendo las grandes potencias árabes. Bueno, efectivamente, que ese silencio también es tan clamoroso. Ese silencio cuando no connivencia con Trump. Total, y yo creo que es un interrogante que tendríamos que explorar con más profundidad, ¿no? Hay volviendo a Trump y a la posición de Estados Unidos, yo creo que es obscena en relación con el apoyo total a los planes de Israel, con la aceptación de las visitas de Netanyahu. Hay que recordar que es una persona que tiene una orden de detención internacional dictada por la Corte Penal Internacional y se le recibe en la Casa Blanca con todos los honores. Por tanto, Estados Unidos es el actor político que tiene capacidad para mover el fiel de la balanza en este término, y está actuando con una obscenidad que tendrá que rendir cuentas también en la historia. Y el propio Donald Trump
yo creo que se ha constituido en el principal acelerador de la voladura del orden liberal basado en reglas. Y esto, pues, obviamente cambia el marco el escenario y el marco de juego, y esto es lo que explica que la comunidad internacional tenga las manos atadas para actuar. Y en relación con Europa, dos cositas. Una, yo empiezo a cansarme de la posición de Alemania y de apelar siempre a que tiene una carga moral, una carga histórica que le impide avanzar. Bueno, ya basta. Y esto puede ser útil explicativamente hablando para algunas generaciones de alemanes, pero no para la gente joven. Y de hecho algunas encuestas que han publicado algunos medios de comunicación alemanes reflejan ya el desapego respecto de esa pretendida carga moral histórica, deuda histórica con el Holocausto de las nuevas generaciones. Por lo tanto, yo haría una apelación también a la gente joven en Alemania. ¿A qué espera? ¿A qué espera para alzar la voz también y, digamos, doblegar el brazo a un gobierno que puede estar atrapado, sí, en lógicas del pasado, pero que a mí, obviamente, ya no me sirven como ciudadana europea? Y la segunda cuestión, muy rápida. Esta semana se presenta la Estrategia Española de Acción Exterior, la nueva Estrategia Española de Acción Exterior. Y uno de los elementos que contiene esta estrategia es la referencia a la unanimidad como regla de toma de decisiones en Europa, constituida prácticamente como una amenaza a lo que es el avance en política exterior, particularmente en un marco geopolítico como el que estamos y en un mundo tan hostil como el que estamos. Por lo tanto, cualquier impulso político para cambiar estas reglas y acelerar hacia términos de mayorías, aunque sean reforzadas, pues obviamente creo que es una acción política interesante. Y quiero que escuchéis, y quiero que escuchen también los oyentes una última voz desde Jerusalén. Fernando Bayo, buenos días. Muy buenas. Porque tú has podido hablar con uno de los pocos presentadores de habla hispana en la radio pública israelí, y hablando antes del movimiento, y lo comentaban ahora también los analistas desde Madrid, del movimiento en contra de Benjamin Netanyahu que pueda haber en Israel, él se ha mostrado crítico con las acciones del gobierno. Muy crítico. Se llama Jonathan Mehta, es argentino. Desde hace 3 años presenta el programa Entre Líneas, que es el único espacio en español que se emite en la radio pública israelí, en Han. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio aquí de Can Radio Rec en español. Los saluda Jonathan Mehta. Uno en el que habla sin tapujos sobre la situación política y social de Israel. Jonathan no esconde su decepción con el estado general de la profesión en su país. Hay poco espíritu crítico de los medios. Yo creo que esto está influenciado por todavía el shock del 7 de octubre por un lado, y por el otro hay que entender lo siguiente. Si hoy una persona quiere entrar a Gaza, y ustedes lo deben saber mejor que yo porque lo deben haber vivido particularmente en estos días, no pueden hacerlo a menos que vayan con el ejército a los lugares que el ejército quiere que vayan y hablen con las personas que el ejército quiere que hablen. La información, dice Jonathan, está muy influenciada por la narrativa oficial del ejército, especialmente en medios como el Canal 11, que vamos a escuchar, que es afín al gobierno de Benjamin Netanyahu. Y en cuyo informativo, de anoche, se incluía una pieza central sobre el entierro de varios soldados muertos en Gaza, sin mencionar a los palestinos asesinados en la franja ni a la situación humanitaria en el enclave. La sociedad israelí definitivamente no está informada sobre la situación que sufren los civiles palestinos. No se muestran imágenes de gente muriendo de hambre en Gaza, excepto en el diario Haaretz, que es un diario muy particular, que lo lee gente que ya está convencida de que esto sucede. Y en el último tiempo, particularmente desde julio, empezó el diario Yediot Ahronot, un diario bastante de centro, a mostrar estas imágenes. Se investiga poco, dice Jonathan Mehta, y eso hace que el Israel promedio viva en una especie de burbuja informativa, al menos dice por ahora. El día que termine la guerra va a terminar en algún momento la prohibición del ejército para la entrada de la prensa de manera libre a Gaza. Y ese día me parece que Israel va a empezar a levantarse de una resaca que le va a doler mucho, porque va a entender las cosas que hizo Israel en nombre de la seguridad, que en realidad se tornó solamente venganza. En fin, son una de las pocas voces críticas que existen a día de hoy en los medios públicos israelíes, el resto, como te imaginarás, bastante alineados o al menos complacientes con las posturas del gobierno de Benjamin Netanyahu. Todavía no vamos a terminar el abierto, pero hoy sí queremos dedicar, Sastre, estás ahí, ¿no? Aquí estoy. Sí queremos dedicar unos minutos también al análisis de otras cuestiones de actualidad, porque ayer, después de un año, sin dar una entrevista a ningún periodista, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, estuvo en la televisión pública española, dejando algunos titulares que yo creo que merecen el comentario y el análisis.
de los tres analistas que nos acompañan en este abierto. Pues mira, por aquí voy a seguir por el análisis de esa entrevista, como decía Ángels, que dio ayer en Televisión Española, respondiendo a las preguntas de Pepa Bueno. Básicamente dos titulares, que son las dos grandes frases que van a planear en este inicio de curso político. Por una parte, esta referencia a los jueces que están investigando a su mujer y a su hermano. Aun confiando en la justicia y aun pensando que la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo, con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario, que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos. Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer... Hay jueces haciendo políticas, dijo el presidente del gobierno, a 4 días, esto será el viernes, de que asistamos a uno de los actos más solemnes que tiene nuestro curso político y judicial, que es la apertura precisamente del año judicial, que ya de por sí tenía, en fin, su particularidad este año con la presencia del primer fiscal general del Estado, que está imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Ocurre además esta entrevista de anoche del presidente con estos mensajes justo a unas horas de que se reúnan en Bruselas Salvador Illa en la delegación de la Generalitat en Bruselas con Carles Puigdemont. Y además, mientras, y eso está ocurriendo en este mismo momento, hace 15 minutos que ha empezado el Consejo de Ministros, que va a aprobar la quita de más de 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas. ¿Es esto una posibilidad de acercamiento para pensar en unos presupuestos? No parece que el Gobierno tenga estos cálculos, a tenor al menos de esta respuesta de Sánchez sobre qué pasaría si es que nos saca adelante, tampoco este año, las cuentas para el año que viene. Yo voy a presentar los presupuestos, pero también le digo una cosa, y quiero ser muy claro con los grupos parlamentarios. Los presupuestos generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. El fin, por tanto, descarta es crecer, Sánchez la posibilidad de adelantar las elecciones si es que no salen adelante estas cuentas. Tenemos el tiempo justo, pero sí quisiera, Joan, empezar contigo para un análisis poco a partir de estas reflexiones de Sánchez, del momento en el que iniciamos el curso político. ¿Cómo describes tú el escenario? Pues yo creo que la entrevista de ayer fue significativa, por un lado por el tema, como has comentado, de los jueces, por el tema del presupuesto. Feijóo respondió con esa propuesta insólita porque requeriría un cambio constitucional de que dos presupuestos, dos ejercicios sin presupuesto podrían significar convocatoria de elecciones, lo cual pone de relieve que solamente piensa en elecciones. También la normalización de algo increíble, como es, ayer lo mencionó el presidente en la entrevista, hablando del me gusta la fruta, del nivel de aceptación, de un nivel de insulto insólito en nuestro escenario político, que se ha normalizado, ¿no? El llamarle a alguien hijo de puta, que es esto de lo que estamos hablando, como si esto fuera normal. Por lo tanto, digamos, en ese escenario me parece que la entrevista de hoy de Illa y Puigdemont es algo que sí que mira hacia adelante. Por lo demás, me parece que estamos un poco atrapados en un escenario similar al que estábamos antes del verano. Mariola. Yo creo que se iniciaba el verano con un presidente que se iba de vacaciones muy agotado, políticamente hablando, y había dudas de su capacidad de resistencia. La entrevista de ayer para mí es la confirmación del presidente con una firme determinación de dar la batalla, políticamente hablando, y eso implica desde acelerar el cumplimiento de los compromisos con sus socios, de ahí la quita de deuda, señalar claramente que hay activismo judicial, que es inaceptable, requerir al Consejo General del Poder Judicial para que ejerza sus competencias disciplinarias de manera más vigorosa y, en tercer lugar, dejar claro que está dispuesto a acabar la legislatura con o sin presupuestos. La frase de hay jueces haciendo política puede escandalizar, y hasta ahora no se la habíamos escuchado al presidente del gobierno, pero es una definición suave de lo que está pasando en algunos juzgados españoles. Suave. Yo creo que los propios jueces, la gran mayoría de los jueces en privado te hablan, por ejemplo, de la instrucción del juez Peinado y te dicen que no pasa el más mínimo filtro profesional o legal respecto a cómo debería ser una instrucción judicial, y hay evidencias de ese intento de hacer política desde ese juzgado
más que notables. Ahí la lista es larguísima de ejemplos en los que Peinado ha cruzado esa línea. Y luego, respecto a esta propuesta exótica de reforma de la Constitución para que en un gobierno tenga que convocar elecciones si no es capaz de aprobar los presupuestos, es el enésimo ejemplo de Feijóo de haz lo que digo y no lo que hago, porque hay que recordar que el gobierno español que más ha prorrogado presupuestos de la actual situación política, no hablo yo del pasado y de los presupuestos de Montoro, es el de Mañueco, que lleva 6 años gobernando y ha prorrogado en 5 ocasiones los presupuestos. La otra parte es si tú crees, Ignacio, que el gobierno puede sostenerse, es una pregunta que le decíamos al principio del verano a Aitor Esteban, que respondía que lo ve realmente muy complicado, si la legislatura se puede sostener en este ambiente político, más allá de la política que estamos comentando esta mañana, sin unos presupuestos. Yo creo que el gobierno no depende de los presupuestos para aguantar o no aguantar, depende de otras cuestiones. Depende de sus socios parlamentarios, que son quienes tienen la capacidad no de decidir si aproban o no aproban los presupuestos, sino de respaldar una moción de censura, que esa es una posibilidad que en un parlamento como el actual siempre existe. Y luego depende también del calendario judicial. Hay una serie de investigaciones de las cuales todavía no conocemos el último detalle. Y ese último detalle es una espada de Damocles sobre el actual gobierno. ¿Tú, Mariela, cómo lo ves? Al margen de lo que ha apuntado Ignacio, con lo que estoy de acuerdo, yo diría que en nuestra cultura política, si se presentan los presupuestos y no los sacas adelante, la consecuencia lógica era la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones. Es verdad que nuestra cultura política hace mucho que está mutada y, por lo tanto, la determinación del presidente ayer, si tomamos en serio sus palabras, es clara. Con o sin presupuestos estoy dispuesto a continuar siempre que el escenario que apuntaba Ignacio, pues obviamente no se complique. En un minuto, Subirats. No, nada, yo diría que la posibilidad, apuntaba también el presidente ayer, que el presupuesto no es un fin en sí mismo, ¿no? Que lo que marca es una determinación de objetivos. Si esos objetivos se pueden ir cumpliendo, buscando acuerdos aquí y allá, que vayan de alguna manera consiguiendo hacer avanzar algunos elementos del programa, sin que eso implique aprobar algo que es una cuestión de confianza al final del gobierno, que es la aprobación de un presupuesto, eso podría permitir mantener la coyuntura. A los socios también les va relativamente bien, porque no tienen por qué comprometerse con todo y pueden ir fijando sus condiciones de una manera u otra a lo largo de los meses, ¿no? Yo creo que ese es otro escenario posible. Será interesante ver cuál es el análisis que hace tanto Salvador Illa después de ese encuentro con Puigdemont como el propio Carles Puigdemont, y en qué medida esto puede acercar algo, si es que es así, el voto o un eventual apoyo de Junts a unos presupuestos. Parece, sin embargo, que las cosas están muy, muy lejanas, y así ayer lo reconocían en la Moncloa, y se desprende también de las palabras del presidente del gobierno, en la medida en que esta foto, que tiene un alto valor simbólico, pueda traducirse en algún resultado hacia los presupuestos. En fin, de momento lo que vamos a hacer es recapitular una de las noticias de la mañana, que son los datos del paro. Antes, Íñigo. Porque ahora, José Luis, Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrece esa ampliación de los datos del paro. Conoce toda la actualidad del mercado laboral en randstadresearch.es. Y que se resume, Estefanía, como nos contabas, a las 9 de la mañana, en que ha subido el paro y bajan los puestos de empleo en nuestro país. Sí, el final del verano se ha llevado por delante casi 200.000 altas en la Seguridad Social, y no ha sido porque a los camareros se les hayan terminado los contratos de la campaña estival, sino porque casi 4 de cada 10 relaciones laborales que han terminado este mes corresponden al sector educativo. El efecto calendario también se deja notar, y vemos cómo todas las provincias de la costa mediterránea pierden trabajadores, y en el sur solo Cádiz suma cotizantes. En este momento tenemos 21,6 millones de trabajadores, 2,4 millones de parados. Es la cifra más baja para un mes de agosto desde 2007. Y un apunte: cuando el desempleo sube suele afectar más a las mujeres que a los hombres, aunque esta vez ha sido por la mínima. Lo que también sube es el paro entre los jóvenes, y en 12 autonomías que se ven afectadas por este incremento, con Cataluña a la cabeza. El dato económico de la mañana. Estefanía, gracias. A ti. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Pues vamos a ir cerrando este abierto y con él vamos a ir cerrando estos 2 días de despliegue en Israel para contarles el genocidio que el ejército de Netanyahu está practicando sobre la población palestina en Gaza. Hemos podido escuchar testimonios dentro de la franja, de fuera, análisis como el de hoy mismo, todo voces que ayudan a poner contexto y que ayudan a entender qué es lo que está pasando y cuál es la situación, y hemos tenido el privilegio de poderlo hacer desde Jerusalén, que es la capital palestina. Agradecer sobre todo a Mariola Urrea, a Ignacio Escolar y a Joan Subirats que hoy se hayan sumado a este análisis. Gracias a los 3 y hasta la semana que viene. Gracias, a ti, Ángeles. un abrazo. Hasta luego. Y a partir de aquí, Sastre, bueno, decir que nosotros nos vamos, parte del equipo, parte se va a quedar, porque, insisto, nosotros no vamos a dejar de perder pie y vamos a seguir muy pendientes de lo que pasa en Gaza. Y a partir de ahora, el segundo tramo del programa. Sí, porque hay que ir estrenando las secciones. Claro. Bueno, hay que ir retomándolas, porque en realidad, por ejemplo, pues para los martes tenemos los menús que ya teníamos antes, los martes, antes del verano. Pues viene el Comando Norte con Aitana y con Nacho. Hoy vamos a fijarnos en la realidad de los colegios rurales, ahora que se habla mucho de la vuelta al cole y que precisamente este verano nos ha puesto la pista sobre la situación de abandono por la que protestan tantos vecinos que viven en las zonas más despobladas. Pues hoy la realidad de los colegios rurales, y les vamos a pedir también la opinión a los oyentes. Vuelve Mis Experiencia. Hoy vamos a conocer a Victoria, tiene 83 años, acaba de aprender a leer y a escribir a sus 83 años. Será muy interesante escucharla. Vamos a ver cómo está el jardín, cómo está la terraza. Va a pasar Barba revista. ¿Cómo está la terraza, Sastre? La terraza está espectacular. La verdad es que podría decirte otras cosas, podría rebajar tus expectativas, ya me lo imagino. pero voy a alimentarlas porque los donates se han ocupado, sabes que tenemos riego por goteo, pero los donates se han ocupado regadora en mano de cuidarla y está. Cuando vengas vas a alucinar con cómo está el Conquat y luego vamos a ir alucinando con Martín Bianchi y todas las novedades que han pasado en verano, que se ve que ha sido un verano pródigo en noticias de todos los ámbitos. Ya me sabe mal no estar a mí en el arranque de esta sección. Ya me sabe mal. Estoy por conectarme por teléfono. Lo sé que te duele eso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.